Me desearon muerto cuando perdí mi pierna, a pesar de que me obligaron a ir allí. Fue idea suya, dinero suyo, traición suya. Hola. Soy Adrián, tengo 30 años. ¿Podría haber imaginado alguna vez que mi vida terminaría así? No es que haya terminado literalmente, pero se ha convertido en una pesadilla. Hace apenas una semana, yo era un sostén, un hermano, un hijo, y ahora soy solo una carga. Así me llaman, y ya no me parece una metáfora. Es un hecho que me restriegan en la cara desde la mañana hasta la noche. Pero permítanme empezar por el principio. Todo comenzó hace menos de un mes. En aquel momento, pensé que era solo un trabajo, un arreglo temporal. Solo necesitaba esforzarme un poco más para que todos en la familia pudieran respirar con tranquilidad. Yo trabajaba como ingeniero de software en una empresa de tecnología de tamaño medio, con un salario decente que nos permitía a mi esposa, Elena, y a mí vivir cómodamente y ahorrar para nuestra casa. Pero mi hermana menor, Carla, siempre estaba metida en problemas, y siempre eran problemas grandes. Una vez hizo una mala inversión, otra vez se enredó con un tipo que la dejó, y luego sacó préstamos para tonterías. Esta vez, la cantidad ascendía a unos 80.000 euros. 000, y el banco ya amenazaba con embargar su apartamento. Nuestros padres, Mateo y Luisa, estaban en pánico, la adoraban y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar que se quedara sin techo, aunque, francamente, se merecía afrontar las consecuencias. Ya había ayudado a Carla varias veces antes, pero esta cifra era simplemente inmanejable. Elena me dijo de inmediato, Adrián, no. Esos son problemas suyos, y no debes sacrificar nuestro futuro por sus errores interminables. Esto ya es chantaje, chantaje emocional, y ella lo sabe. Comprendía a Elena. Tenía razón. Estábamos planeando iniciar el procedimiento de fecundación in vitro, FIV, y ese dinero era vital. Pero cuando vi el rostro de mi madre, sus lágrimas y su desesperación, sus súplicas de que esta sería la última vez, que Carla lo entendía todo y que iba a cambiar, ya saben cómo es. Te rompes, porque es tu familia, tu propia sangre, y no puedes darles la espalda, incluso si sabes que te están utilizando. Empecé a buscar soluciones. ¿Vender el coche? ¿Pedir un adelanto en el trabajo? No llegaba ni a la mitad. Fue entonces cuando mi padre, Mateo, propuso una idea. Se acordó de un viejo conocido que dirigía una planta de reciclaje de estructuras de acero. El trabajo allí era peligroso, sucio y físicamente agotador, pero pagaban una cantidad astronómica por un turno de un mes, 30.000 euros, 30 euros, 000, en efectivo, si trabajabas sin días libres y con horas extra. Me dijo, Adrián, es solo un mes. Pides una excedencia sin sueldo, te machacas allí, y saldaremos la deuda de Carla. Y todavía te sobrará algo para vosotros. Solo un mes, hijo. Esto es por nosotros, por Carla. Nadie más puede ayudar. Lo dijo como si yo debiera sentirme orgulloso de esta oportunidad, como si fuera un héroe yendo a salvar a mi familia del fuego. Elena estaba furiosa. Dijo que era una locura, que yo no era un obrero, que era demasiado arriesgado y que Carla debería resolver su propio desastre. Me gritó que solo me estaban utilizando, sabiendo que yo no podía decir que no, y presionando deliberadamente mi punto más débil, mi sentido del deber. Pero yo ya había tomado una decisión, porque no podía soportar ver sufrir a mis padres. Le prometí a Elena que sería la última vez, que tendría muchísimo cuidado y que en un mes volveríamos a nuestras vidas normales. Llamé a la planta e hice los arreglos. Pedí tiempo libre en el trabajo, mintiendo sobre que iba a ayudar a mi abuela enferma. Le dije a Elena que la llamaría todas las noches. Al día siguiente, ya estaba allí, en esa maldita planta en Albacete. El hedor, el ruido, la suciedad. Todo era extraoficial, un apretón de manos, sin contratos, con una formación mínima. El mismo miércoles de mi llegada, me mostraron cómo funcionaban las enormes prensas hidráulicas y cómo hacía solo un par de semanas un compañero había metido el brazo hasta el codo. Sentí un vuelco en el corazón. Pero ahuyenté el pánico, solo pensaba en Carla, en su piso, en mis padres esperando y en la cantidad de dinero que tenía que traer. Aguanté, trabajé como un demonio, no dormía, comía lo que podía. Solo pasó una semana, pero pareció un año.
Dejé de lado mi ingeniería, me convertí simplemente en un obrero, un engranaje en esta máquina infernal en la calle de los mecánicos. Llamé a Elena, estaba distante, pero me preguntó cómo me iba. Llamé a mis padres y a Carla, estaban optimistas, diciendo que todo saldría bien, que yo lo estaba haciendo genial. Nadie me preguntó lo duro que era. Nadie me preguntó si tenía miedo. Solo el dinero, solo la cantidad, solo la deuda. Incluso entonces, empecé a sentir que algo en estas relaciones no estaba bien, que solo me necesitaban mientras pudiera resolver sus problemas, pero lo ignoré. Solo quería terminar este mes de abril y volver a mi vida. Y entonces, exactamente 2 semanas después, sucedió lo que tenía que suceder. Estaba alimentando chatarra en la prensa, era el final del turno, y estaba muerto de agotamiento. Me distraje literalmente por un segundo. La plataforma resbaló, perdí el equilibrio, intenté agarrarme a algo, y mi pierna se quedó atrapada. No sé cómo describirlo. No en la prensa en sí, no, sino en el mecanismo, en los engranajes, en esa maldita mandíbula de hierro. El dolor fue tan intenso que me quedé ciego por un segundo. Grité, un alarido inhumano y animal que fue inmediatamente engullido por el rugido de la fábrica. Tuve la suerte de que un trabajador experimentado, Miguel, estaba cerca. Logró pulsar el paro de emergencia. Pero ya era demasiado tarde. Cuando me sacaron, mi pierna derecha era solo un amasijo destrozado por debajo de la rodilla. No recuerdo el traslado al hospital, solo recuerdo el olor a sangre, a hierro y el aullido penetrante y chirriante de la sirena de la ambulancia. Recuerdo el rostro de Miguel, completamente pálido, y sus palabras que no podía escuchar del todo. Cuando desperté en la sala, mi primer pensamiento no fue sobre el dolor, sino sobre el hecho de que no podría terminar el trabajo. No traería el dinero. Y ahora, aquí estoy, tumbado. Han pasado 2 semanas desde que llegué aquí. Por supuesto, no pudieron salvar la pierna. Amputación. Ahora soy una persona con discapacidad, y mi vida ha cambiado para siempre. Estaba destrozado, enfadado, roto. Llamé a Elena, vino de inmediato, y fue la única que no dijo ni una palabra sobre el dinero. Solo me abrazó y lloró. Pero cuando llamé a mis padres para decirles lo que había pasado, ese fue el peor momento de mi vida. Dije, mamá, papá, estoy en el hospital. Una herida grave. Me han amputado la pierna. Su primera reacción no fue, ¿cómo estás, hijo? Oh, Dios mío, ¿qué pasó? No, mi padre, Mateo, dijo, ¿y qué pasa con el dinero, Adrián? ¿Conseguiste ganar algo? Mi madre, Luisa, entre sollozos, pero no de pena por mí, sino de miedo a que el dinero se hubiera perdido, añadió, Carla, la van a desalojar. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Me quedé allí, mirando al techo. En ese momento, entendí que para ellos, yo era solo un cajero automático con 2 piernas, y ahora que una pierna se había ido, no tenían utilidad para mí. Fue como un puñetazo en el estómago. No es que estuvieran preocupados solo por el dinero, me estaban culpando. Culpándome por haberme atrevido a quedar discapacitado, arriesgándolo todo por ellos y no haber entregado su salvación. Sentí una furia tan intensa, un resentimiento tan ardiente, que quise estrellar el teléfono contra la pared. Tumbado en el hospital, sin una pierna, me di cuenta de que su amor era condicional. Y esta pierna me costó mucho más que la deuda de Carla, me costó mi dignidad. Simplemente apagué el teléfono. Elena tomó mi móvil y dijo que ella los llamaría y que yo necesitaba descansar. Vi sus ojos, llenos de lágrimas y una especie de ira salvaje y sin disimulo, dirigida no a mí, sino a mis padres. Me sujetó la mano y sentí que era la única que realmente me apoyaba. Toda mi vida, todas mis nociones de familia, se derrumbaron en esa única llamada, que quizás duró solo 1 minuto. Ya no sabía cómo vivir, y lo más aterrador era que no sabía cómo vivir con estas personas a las que llamaba familia. El silencio en la habitación del hospital después de aquella llamada fue más pesado que cualquier acero que yo hubiera manipulado en la planta. La mano de Elena agarrando la mía era el único anclaje a la realidad. No necesitaba decir nada, la mirada en sus ojos, una mezcla feroz de amor protector por mí y odio puro y frío hacia mis padres, era suficiente explicación. Ella era mi roca ahora, la única que me veía a mí, Adrián.
El hombre que había tomado una decisión estúpida y desesperada, no el activo roto que había fallado en su misión. Los días siguientes fueron un borrón de revisiones médicas, manejo del dolor y conversaciones en voz baja entre Elena y los doctores sobre prótesis, fisioterapia y la certeza absoluta de que no podría volver a mi trabajo de codificación de inmediato, quizás nunca con la misma capacidad. Yo estaba entumecido, pero bajo la niebla de la morfina. La comprensión de los verdaderos colores de mi familia se estaba endureciendo en algo sólido e irrompible. Cuando mis padres finalmente aparecieron 3 días después, escoltados por una Elena increíblemente tensa que se sentó en la esquina como un muelle enrollado, el aire en la habitación se enfrió de inmediato. Mi padre, Mateo, vestía su traje de negocios de aspecto caro y ligeramente arrugado, mirando alrededor de la habitación privada con disgusto, como si mi sufrimiento estuviera inconvenientando su agenda. Mi madre, Luisa, sostenía un ramo de flores baratas y marchitas del supermercado, con los ojos enrojecidos, pero no por el dolor, sino por la ansiedad. Carla no estaba con ellos. Por supuesto que no. ¿Dónde estaba la salvada cuando la cuenta de ahorro estaba agotada y el Salvador mismo ya no era funcional? Adrián, hijo, comenzó Mateo, con la voz tensa, saltándose cualquier pretensión de preocupación. Necesitamos hablar de las finanzas. Las facturas del hospital, tus ingresos perdidos. Esto es un desastre. Conseguimos que el señor Herrera, el abogado que mencioné, revisara la situación con la planta en Albacete. Como estabas trabajando extraoficialmente, va a ser complicado, pero quizás podamos sacarles algo por despido improcedente o algo así. Hizo una pausa, mirando mi muñón vendado. Pero eso lleva tiempo. Y mientras tanto, necesitamos cubrir la hipoteca de Carla de inmediato. La fecha límite es mañana, martes. Miré a Elena. Ella asintió lentamente, dándome la señal de que estaba vigilando cada uno de sus movimientos. Tomé una respiración lenta y medida. La ira de la llamada telefónica se había cristalizado en algo afilado y analítico, muy parecido a mi mente de ingeniería, solo que ahora dirigida a mi propia sangre. Complicado, repetí, mi voz áspera por la falta de uso. ¿Quieres decir que, como no tenía contrato, no me deben nada, y como estaba haciendo un trabajo secundario ilegal, no puedo demandarlos sin implicarme y potencialmente arruinar el cliente de tu conocido, el señor Herrera? No lo pregunté como una cuestión. Expuse los hechos que había deducido al escuchar las discusiones del personal del hospital. Mateo se encogió. No esperaba que yo estuviera tan lúcido, tan rápido. Bueno, Adrián, eres inteligente. Entiendes la situación. Por eso necesitamos que pienses en lo que puedes hacer ahora. ¿Quizás podrías hablar con tu antigua empresa? ¿Ver si pueden readmitirte a distancia? ¿Incluso a tiempo parcial? Casi me río. Programar a tiempo parcial mientras navego por el mundo en una silla de ruedas, aprendiendo a caminar de nuevo, lidiando con el dolor fantasma. Todo para que Carla pudiera conservar su nuevo piso, probablemente comprado con el último préstamo que había agotado. Quieren que vuelva a trabajar, dije, recostándome en las almohadas, con Elena alisando la sábana sobre mi pecho protectoramente, para cubrir el desastre inmediato de Carla. A pesar de que actualmente me estoy curando de una lesión sufrida mientras intentaba resolver el desastre anterior de Carla, una lesión que ustedes dos alentaron. Luisa finalmente rompió a llorar, un sonido teatral y húmedo que me irritó los nervios. No seas cruel, Adrián. Somos tus padres. Te amamos. Pero Carla es frágil. ¿Sabes lo mucho que esto significa para ella? Todos nos sacrificamos por esta familia, y ahora tú. Dejó la acusación a medias, la cual flotaba en el aire, ahora te has vuelto inútil. Elena se levantó, sus movimientos deliberados y lentos, irradiando amenaza. Disculpen, dijo, su voz baja y perfectamente controlada, no el griterío de antes. Señor y señora Romero, el apellido de casada de Elena. Adrián acaba de someterse a una cirugía mayor que le ha cambiado la vida. Está sufriendo un dolor insoportable. No va a discutir la reestructuración de deudas ni los pagos hipotecarios en este momento. Su concentración es la recuperación. Van a abandonar la habitación inmediatamente. Si vuelven a llamarlo antes de que yo lo autorice, hablaré con seguridad. ¿Lo entienden? Mateo se sintió momentáneamente avergonzado por su repentino acero, una mirada que no le habían dirigido en décadas,
quizás nunca. Murmuró algo sobre la necesidad de hablar con Carla y se apresuró a salir, arrastrando a una sollozante Luisa detrás de él. La puerta se cerró de golpe, y el alivio fue instantáneo, aunque la herida emocional permanecía abierta de par en par, sangrando profusamente. Elena regresó a mi lado, su rostro se suavizó al instante. Lo siento mucho, Adrián. Eso fue horrible. No, susurré, buscando su mano de nuevo. Gracias. Fuiste la única que me defendió. Fuiste la única que entendió por qué lo hice, y ahora eres la única que ve lo que hicieron ellos a cambio. Durante los siguientes 10 días, antes de que me trasladaran a un centro de rehabilitación intensiva, Elena gestionó todas las llamadas entrantes. Me enteré a través de ella de que mis padres habían conseguido obtener un préstamo a corto plazo de una tía rica y lejana, la tía Carmen, con la que no habían hablado en 5 años, para cubrir el pago de Carla. Utilizaron mi lesión como la palanca definitiva, enmarcándola como un revés trágico que estaban cubriendo por mí para que Carla no sufriera mi desgracia. Se hicieron pasar por mártires. Escuché a Elena transmitir esta noticia, y un pensamiento oscuro comenzó a echar raíces. Necesitaban dinero, desesperadamente. Estaban dispuestos a exprimir hasta la última gota de culpa que pudieran sacarme. Había confiado en ellos durante años, creyendo que la base de la familia era sólida. Ahora sabía que la base era arena, y acababa de salir de ella. Miré mi pantalón vacío, luego el montón de papeleo legal y de seguros cuidadosamente organizado que Elena había comenzado a recopilar. Les había dado todo. Ahora, era el momento de ver lo que me habían dado a mí a cambio. La batalla del seguro sería larga, y el papeleo que probaba mi empleo era inexistente, lo que significaba que me veían como una mina de oro que acababa de explotarles en la cara. Pero Elena ya estaba trabajando en una contranarrativa. Estaba investigando las leyes de seguridad laboral, independientemente de la naturaleza, extraoficial, del pago. Ella era mi campeona, y me di cuenta de que, al perder una pierna, podría haber ganado la claridad para finalmente salvarme del verdadero peligro, las expectativas de mi familia. El reloj de nuestra terrible experiencia de un mes seguía corriendo, y yo sabía que la siguiente fase sería la de contraatacar, no solo recuperarme. Necesitaba una estrategia, y Elena y yo íbamos a construirla piedra a piedra, empezando por la verdad sobre esa fábrica. El traslado al centro de rehabilitación en Valencia fue infernal, no físicamente. Elena se aseguró de que el transporte fuera de primera, sino psicológicamente, porque significaba alejarse aún más del alcance inmediato de mis padres. Sin embargo, encontraron la manera de penetrar las nuevas paredes. Pasó exactamente una semana de mi residencia allí, un periodo dedicado a aprender lo básico para existir con una sola pierna y a gestionar el aplastante dolor fantasma, cuando las llamadas escalaron de recordatorios ansiosos sobre la hipoteca de Carla a demandas abiertas. Mi fisioterapeuta, una mujer estricta pero amable llamada Inés, tuvo que confiscar mi teléfono 2 veces porque el timbrado constante afectaba mi concentración durante los ejercicios de equilibrio. El conflicto central, la fea verdad que había intentado ignorar, ahora me la lanzaban a la cara con claridad venenosa, solo me necesitaban cuando estaba generando dinero. Mi padre me llamó, no a mi esposa, intentando eludir el bloqueo de Elena. Esta vez sonaba diferente, menos asustado, más agresivo. Adrián, no podemos seguir cubriéndote. La tía Carmen nos dio un préstamo, pero tiene una condición, necesitamos una garantía. Tu cuenta de ahorros. La que tú y Elena creasteis para la casa y los tratamientos de fertilidad. Me quedé mirando las baldosas del techo, cada fibra de mi ser gritando ante tal audacia. ¿Los ahorros? Me las arreglé para decir, mi voz peligrosamente uniforme. Papá, ese dinero era nuestro. Para nuestro futuro. Perdí mi pierna trabajando por el error de tu hija. ¿También quieres mi futuro? No seas dramático, Adrián, espetó Mateo, la apariencia de civilidad completamente desaparecida. Eres incapaz de trabajar en un futuro previsible. Ese dinero está ahí, parado. ¿De qué sirve un anticipo para una casa si ni siquiera puedes subir las escaleras? Estamos hablando de mantener a Carla con techo. Es tu hermana. ¿Crees que tus potenciales hijos son más importantes que la estabilidad de tu hermana? La lógica era tan retorcida, tan completamente carente de brújula moral, que me dejó atónito en silencio durante unos buenos 20 segundos. Elena,
sintiendo el cambio en mi respiración. Se acercó y le arrebató el teléfono de la mesita de noche antes de que Mateo pudiera escuchar mi eventual explosión. Mateo, esta es la última vez que hablas con Adrián sobre dinero. Él es un paciente bajo mi cuidado en este momento. Si lo intentas de nuevo, presentaré una orden de alejamiento basada en acoso, y me aseguraré de que tu intento de coaccionar fondos de un paciente gravemente herido se convierta en un asunto de dominio público, incluidos los detalles del trabajo ilegal al que lo enviaste. La voz de Elena era baja, vibrando con intención letal. ¿Quieres hablar de la planta? Podemos hablar de negligencia laboral. Podemos hablar del hecho de que a Adrián nunca se le proporcionó equipo de seguridad, nunca fue entrenado adecuadamente, y fue presionado para trabajar horas excesivas para cumplir con la cuota de dinero en efectivo ilegal que aseguraste para Carla. ¿Querías un héroe? Tienes uno, Mateo. Y ahora ese héroe tiene un muy buen abogado, yo, en espíritu, y un incentivo muy fuerte para asegurarse de que las personas que orquestaron este desastre paguen por cada cosa. Al día siguiente, la presión vino de mi madre, Luisa, más suave pero más insidiosa. Vino en persona, sin avisar. Inés intentó detenerla, pero Luisa interpretó a la madre frágil y angustiada a la perfección. «Ay, mi pobre niño», se lamentó, inclinándose para besarme la frente, oliendo ligeramente a perfume barato y desesperación. Sé que Mateo fue duro. Está muy preocupado por Carla, ya sabes cuánto depende de nosotros. Pero mírate. Siempre has sido nuestro fuerte, nuestro proveedor. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y arreglaste la caldera que ningún fontanero pudo tocar? Eres un hacedor de milagros, Adrián. Volverás a caminar, volverás a programar. Solo tienes que asegurarnos que cuando lo hagas, arreglarás este agujero para Carla primero. Si transfieres esos fondos, el estrés desaparecerá y tu recuperación será más rápida. El estrés mata, Adrián. No querrás morirte ahora, ¿verdad? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Era la manipulación psicológica definitiva, darle la vuelta a la causa y el efecto. Mi lesión era ahora mi culpa porque no me estaba recuperando lo suficientemente rápido como para satisfacer sus necesidades financieras, y mis futuras ganancias eran suyas para reclamarlas como compensación por el pasado. Sentí el familiar y tóxico tirón de la obligación luchando contra la rabia candente de la traición. Miré a mi madre, la miré de verdad, y no vi amor, sino a una depredadora que acababa de descubrir que su presa estaba mutilada pero aún respiraba. Mamá, dije, mi voz firme, impulsada por pura fuerza de voluntad. Nunca tocaré ese dinero para la deuda de Carla. Es para mi familia. Para Elena y para mí. Si necesitas dinero, quizás deberías pedírselo a Carla. Ella es la que necesita vivienda, ¿no? Ella es la frágil. Luisa retrocedió como si le hubieran abofeteado. Niño desagradecido. Después de todo. Te dimos todo. Esta casa, tu educación. Nos debes. No me diste nada, mamá, la corregí, las palabras resonando en la habitación estéril. Me diste expectativas que tenía que cumplir con mi trabajo. Cuando ya no pude cumplirlas, me desechaste. No te debo nada. La atmósfera se volvió tóxica. Se fueron en una tormenta de acusaciones, llamándome egoísta, frío, traidor. Afirmaron que estaba destruyendo a la familia por una pierna. Elena entró justo después, sosteniendo un grueso sobre de papel manila. Se acabó, Adrián. Acabo de hablar con un abogado especialista, no Herrera, alguien que solo trabaja para el trabajador lesionado. Creen que tenemos un caso sólido contra los dueños de la planta por negligencia grave, incluso si el pago fue en efectivo. El hecho de que tu padre supiera que la operación era insegura y activamente te presionó para que fueras por él. Dinero rápido para rescatar a Carla. Eso es una palanca. Intentaron comprar tu silencio con la culpa. Ahora, vamos a comprar nuestro futuro con su responsabilidad legal. La lucha había comenzado. El mes se estaba agotando, y los guantes estaban oficialmente fuera. Yo había perdido un miembro, pero finalmente estaba recuperando mi vida, un paso doloroso a la vez, y sabía que mis padres estaban a punto de darse cuenta de que habían perdido a su cajero automático, no a su hijo, y que iban a pagar el precio por confundir a los dos.
Las siguientes 2 semanas en el centro de rehabilitación se convirtieron en una extraña especie de campamento de entrenamiento para mi vida futura, donde mi mayor enemigo no era el ajuste de la prótesis o la difícil curva de aprendizaje con las muletas, sino la constante y asfixiante presión que emanaba de mis padres. Elena y yo habíamos contratado oficialmente al abogado especialista, el señor Vidal, en lugar de Davis. Vidal era un tiburón e inmediatamente olió sangre en el agua con respecto al dueño de la fábrica, un ricachón local de la vieja escuela llamado Bartolomé Galán, que evadía activamente las regulaciones. La estrategia de Vidal era clara: demandar a Galán por daños máximos, alegando negligencia grave y angustia emocional, sabiendo que el acuerdo superaría con creces los 30.000 euros iniciales que se suponía que debía ganar. La ironía era que esta misma demanda, destinada a asegurar el futuro de Elena y el mío, significaba directamente que la deuda inicial de Carla quedaría cubierta 10 veces, haciendo que la razón inicial de mi sacrificio fuera irrelevante. Esto creó un dilema moral masivo e insoportable, uno que estalló durante una tensa visita dominical. Mis padres, ahora conscientes de la demanda, yo no les había dicho que Vidal estaba involucrado. Elena había filtrado sutilmente información suficiente para ponerlos nerviosos, llegaron armados con Carla. Carla, mi hermana, tenía un aspecto terrible. No, estoy estresada por el desalojo, terrible, sino genuinamente demacrada. Se sentó en silencio mientras Luisa y Mateo lanzaban su asalto emocional a gran escala. Adrián, nos estás destruyendo, gritó Luisa, agarrando la mano de Carla. ¿Tienes los medios para detener esto? Vidal puede llegar a un acuerdo en silencio. Si demandan a Galán, usará sus contactos, y Carla será la que sufra las consecuencias. El préstamo de la tía Carmen no es un regalo. Es un acuerdo vinculante ligado a la buena reputación de Carla en la comunidad. Si demandas, Galán se asegurará de que todos sepan exactamente por qué estabas en esa fábrica, que estabas haciendo un trabajo secundario ilegal para rescatar a tu hermana financieramente irresponsable. Tu carrera como programador será arruinada por el escándalo. Piensa en Elena. Piensa en tus futuros hijos. Mateo se inclinó, su voz un susurro áspero, revelando la verdadera amenaza. Sabemos que le has contado a Vidal todo sobre el acuerdo, hijo. Vimos los borradores iniciales de la declaración que Elena envió. Si retiras la demanda hoy, te firmaremos la escritura del piso de Carla a ti y a Elena como garantía para tus futuras necesidades médicas. Y garantizaremos personalmente que Carla nunca más te pida dinero. Le diremos a todos que estuviste temporalmente fuera por un proyecto de ingeniería de emergencia. Protegemos tu nombre. Ese es el trato, quédate con la garantía de propiedad de la casa. Mantén tu carrera limpia y deja que el dueño de la planta se libre. Es un intercambio, tu pierna por tu reputación y la estabilidad de Carla. Los miré, absolutamente atónito. No solo me pedían que perdonara la lesión, me pedían que participara activamente en encubrir el crimen, un crimen que ellos instigaron, dejando que el verdadero perpetrador, Galán, se fuera libre, todo para proteger la reputación de Carla y mi historial aparentemente impecable. La balanza moral se inclinó violentamente. Busco justicia y seguridad financiera para mi futuro y la compensación que merezco por una lesión catastrófica, sabiendo que el escándalo resultante expondrá la fea dependencia financiera de mi familia hacia mí. O sacrifico mi derecho a la verdadera justicia y recuperación financiera, permitiendo que el hombre peligroso dueño de la fábrica escape a la responsabilidad, solo para mantener una fachada de familia funcional por el bien de Carla. Elena, al notar mi lucha, me agarró el brazo tan fuerte que me dolió. Sabía lo que esto significaba. Si cedía ahora, estaría encadenado a ellos para siempre, no por la deuda, sino por un sucio secreto compartido. Entonces llegó el giro. Carla, que no había hablado en toda la visita, finalmente levantó la mirada de sus manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con los míos, y no había amor allí, ni súplica, solo una claridad cruda y aterradora. Él no va a firmar nada, mamá, dijo Carla, su voz sorprendentemente firme, aunque teñida de pánico. Podéis olvidaros del piso. El rostro de Mateo pasó de severo a una furiosa incredulidad. Carla. ¿Qué estás diciendo? ¿Necesitas esto? Carla se puso de pie, tambaleándose ligeramente, parecía que tampoco había estado durmiendo bien, tal vez por la presión de su deuda, o quizás por algo más. No, no lo necesito. Vosotros dos me habéis estado mintiendo todo este tiempo, también.
Me dijisteis que los 80 euros. 000 eran un préstamo de un prestamista local que jurasteis que sería paciente. Nunca mencionasteis a la tía Carmen ni el acuerdo vinculante. Me dijisteis que si Adrián salía herido, tenía que mantenerme en silencio para que el prestamista no viniera a por mí. Me miró directamente, con los ojos muy abiertos. Asterisco Adrián, la verdad es que los 80 euros. 000 no eran para la hipoteca. Era el pago inicial que hice en un esquema de inversión en criptomonedas de alto riesgo al que tu padre me convenció de entrar hace 3 meses. Se ha ido. Solo usaron la amenaza de desalojo para obligarte a ese trabajo peligroso por dinero rápido para cubrir su mala inversión, no para mi vivienda. Mintieron sobre todo, Adrián. Me usaron como excusa para explotarte. La habitación quedó en silencio. Mis padres parecían estatuas talladas por la conmoción. Mi hermana, la frágil pieza central de su universo, acababa de confesar que todo el esquema era una mentira multifacética diseñada para canalizar mi ingreso legítimo para cubrir su mala gestión financiera. No solo me presionaron, conspiraron contra mí, usando a Carla como el escudo desprevenido para su imprudencia financiera. Mi lesión era ahora el daño colateral en su juego de engaño financiero. La elección ya no era solo entre justicia y reputación. Era entre exponerlos a todos o permitirles continuar destruyendo vidas, incluida la mía, bajo el disfraz de deber familiar. El reloj para la decisión estaba a punto de agotarse, y el siguiente movimiento tenía que ser absoluto. El aire en la estéril habitación del hospital se congeló tras la confesión de Carla. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde meses de manipulación, miedo y esperanza desesperada acababan de ser aniquilados por 4 frases brutales y sencillas. Mateo y Luisa se quedaron allí, con el rostro sin color, su actuación cuidadosamente construida colapsando más rápido que cualquier viga de acero bajo una prensa hidráulica. Carla, finalmente liberada de la carga y aterrada, me miró con algo parecido al remordimiento genuino. No me moví. Sentí la mano de Elena apretar mi brazo, una fuerza de anclaje a la realidad. Mi mente, sorprendentemente clara, procesó las implicaciones. Los 80.000 euros no se trataban de salvar un hogar, se trataban de enmascarar su incompetencia financiera colectiva, que ahora me había costado una extremidad. El dilema moral, justicia contra reputación, se resolvió instantáneamente. No quedaba reputación que salvar, solo una estructura de mentiras que necesitaba ser desmantelada por completo. Lentamente giré la cabeza para mirar directamente a mi padre. Mateo, dije, y el sonido de mi voz era bajo, firme y desprovisto de la calidez que él había monetizado durante años. Me dijiste que era un héroe por salvar el piso de Carla. Me coaccionaste a un trabajo ilegal y peligroso, conociendo los riesgos, para que pudieras encubrir tu propia mala inversión en la que engañaste a mi hermana. Me culpaste cuando salí herido porque dejé de ser una fuente fiable de flujo de efectivo. Hice una pausa, dejando que la acusación se mantuviera en el aire. No solo me pediste que sacrificara mi pierna por la familia. Lo exigiste para encubrir tus errores. Mateo finalmente farfulló, intentando recuperar el control. Adrián, no entiendes la presión. Estábamos tratando de mantener las cosas unidas. Carmen nos habría arruinado. Tienes que ver, hicimos esto por ti también. Para proteger tu nombre. ¿Proteger mi nombre? Me burlé, un sonido áspero y sin humor. ¿Crees que un acuerdo con Bartolomé Galán, detallando negligencia grave, dañará mi carrera más que saber que mis propios padres diseñaron mi discapacidad para salvar su orgullo? Luego miré a Elena. Elena, llama al señor Vidal. Dile que el trato está cancelado. Dile que no estamos interesados en un acuerdo silencioso. Vamos a por el máximo de daños punitivos contra Galán. Y vamos a incluir cada una de las comunicaciones sobre la presión financiera y la naturaleza del empleo como evidencia de coacción relacionada con la lesión. Elena ni siquiera parpadeó. Sacó su teléfono al instante. Entendido, Adrián. Lo exponemos todo. Luisa finalmente se derrumbó, cayendo en la silla de visita más cercana, sus sollozos ahora genuinos. De devastación autocompasiva. Nos estás desechando. Estás destruyendo la vida de tu propia hermana por dinero. Te quedarás sin familia. Este fue el momento de la verdad, el pivote final. Miré a Carla, que lloraba abiertamente ahora,
dándose cuenta de la profundidad del engaño de sus padres y de su papel involuntario en mi casi ruina. Luego miré a mis padres, dos personas que habían confundido la dependencia con el amor. Te equivocas, mamá, dije, la finalidad en mi voz como el cierre de la puerta de una bóveda. Te equivocas sobre el dinero, y te equivocas sobre la familia. No perdí a mi familia en el suelo de esa planta. La perdí cuando os llamé desde el hospital. Esto, señalé el espacio vacío donde solía estar mi parte inferior de la pierna derecha, es el precio físico de mi ingenuidad. La verdadera tragedia es que ni siquiera veis la diferencia. Queríais un activo estable. Conseguisteis una demanda. Miré a Elena, que estaba susurrando intensamente al teléfono, redactando la siguiente fase de nuestra supervivencia. Asterisco, no estamos destruyendo a la familia, Luisa. La familia ya estaba destruida. Simplemente estoy limpiando los restos. El dinero del acuerdo, cuando llegue, asegurará nuestras necesidades médicas, nuestra FIV y nuestra nueva vida, lejos de aquí. Pagaremos la deuda real de vivienda de Carla, la que realmente debe, por caridad, no por obligación, una vez que se asiente el polvo. ¿Pero vosotros dos? Perdéis vuestro acceso garantizado a mi flujo de ingresos, y perdéis el derecho a manipularme con la palabra familia. Ese es el fin del contrato. Volví a mirar al techo, sintiendo una extraña ligereza a pesar del trauma físico. El mes había sido brutal, rápido y transformador. Había cambiado una pierna por una verdad dura e innegable. Miré a Elena, y por primera vez desde el accidente, vi un futuro real y sin nubes en sus ojos. La lucha por la justicia contra Galán sería larga, fea y probablemente pública, exponiendo a todos. Pero mientras me concentraba en la sensación de la mano firme de Elena, supe que si bien mis padres podrían haber creído que el amor era transaccional, yo había aprendido que la verdadera sociedad, la que soporta la catástrofe, no lo era. Se trataba de mantenerse en guardia mientras la otra persona se curaba. El camino por delante implicaba prótesis, fechas en el tribunal y la reconstrucción de mi carrera, pero lo haría de pie sobre mis propios dos pies, o un pie y un puntal de titanio. La historia de la familia Romero había terminado. La historia de Adrián y Elena acababa de comenzar.